Esta es una exposición de hígado, páncreas y vesícula biliar. Se la vamos a presentar mi amiga Jessica Edith Contreras Huerta y yo, mi nombre, Ana Belén Aguirre Mariscal. Esta exposición es de una materia que se llama Sistemas Corporales en la carrera de Terapia Física. Nuestro maestro es Valenzuela Sergio. Vamos en segundo B y espero les agrade. El hígado es el órgano intraabdominal de mayor tamaño. Tiene una forma triangular, color rojo pardo, superficie lisa y consistencia blanda y depresible. El hígado se encuentra situado en la parte superior derecha del abdomen, justo debajo del diafragma, músculo que separa el tórax del abdomen, y debajo de las costillas. Se localiza en la región superior derecha del abdomen, por debajo del diafragma. Ocupa el hipocondrio derecho y una parte del epigastrio. Está recubierto por una cápsula fibrosa, la cápsula de Gleason, sobre la cual se aplica el peritoneo. Como podemos ver, aquí está el hígado, la vesícula biliar, que está abajo del hígado, la apéndice, que está aún más abajo que del hígado, y al lado derecho está lo que es el vaso, el estómago, el colon, el intestino delgado y la vejiga. Aquí en esta imagen podemos apreciar muy bien la localización de cada glándula anexa o diferentes partes del sistema digestivo. Tiene unas dimensiones de 28 centímetros de diámetro transversal, 16 centímetros de diámetro antero-posterior y 8 centímetros de grosor. Tiene un peso aproximado de 1.5 kilos en el cadáver y de 1.8 a 1.9 kilos en vivos. El hígado se divide en lobulillos. Tiene uno izquierdo y otro derecho. Cada uno presenta su propio drenaje, irrigación y conducto. El lóbulo izquierdo es más pequeño y en él se encuentra la impresión gástrica. Y en el lóbulo derecho va a presentar 3 surcos anteroposteriores que son dejados por la constricción del tórax, costillas. En esta imagen podemos ver cómo se compone ahora sí el hígado, pero donde se encuentran más bien los lóbulos, que es el lóbulo izquierdo que está al lado derecho, el lóbulo derecho que está al lado izquierdo, el lóbulo cuadrado y caudado que están en el centro, pero el cuadrado es superficial junto con la vesícula biliar, y el lóbulo caudado que es inferior. Después de ahí tenemos lo que es el lóbulo caudado o lóbulo de Stiegel, los ligamentos que son ligamento redondo y ligamento venoso de Arancio. Ahí se puede apreciar que tenemos la porta hepático, que es el hilio del hígado. Los 3 surcos que presenta es el surco anteroposterior izquierdo, surco anteroposterior derecho y surco transverso. De ahí estos se dividen en 4 lóbulos, que es lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Igual ya mostramos las regiones hepáticas. Se compone de un lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, como ya lo habíamos hablado, pero se divide en diferentes sesiones. Por ejemplo, en total de sesiones son 8 regiones hepáticas del hígado, y de ahí nos basamos a que la región 2 y 3 se compone del lateral izquierdo del lóbulo izquierdo. La región 4 también es de lóbulo izquierdo, pero es parte medial. De ahí tenemos la región 8 y la región 5, que corresponde al lóbulo derecho, pero igual parte medial, por así decirlo, o anterior, como ahí lo muestra. Y tenemos la región 7 y la región 6, que corresponden al lado posterior, pero del lóbulo derecho. Y finalmente tenemos la sección o región 1, que corresponde justamente a la parte medial.
Como ya mencionamos, la cápsula de Gleason es una cápsula fibrosa que rodea completamente al hígado, es resistente y delgada, y por su capa externa se adhiere al peritoneo, y por su cara interna envía tabiques conjuntivos entre lobulillos y lóbulos. El hígado presenta varios ligamentos y entre los más importantes está el falciforme, que es una estructura anatómica fibrosa alargada de anterior a posterior que une la cara diafragmática del hígado al diafragma y la pared abdominal anterior. Las dos hojas peritoneales que lo forman están adosadas entre sí. Otro ligamento es el redondo. Este es un cordón fibroso que parte del ombligo, asciende hasta la incisura del ligamento redondo en el hígado, continuando por la cara inferior de este órgano hasta alcanzar el hilio hepático, donde se une con el ligamento venoso. La vena porta hepática es una vena muy voluminosa que mide aproximadamente de 15 a 20 milímetros de diámetro. El sistema de la vena porta hepática está interpuesta entre dos redes capilares opuestas. La primera es periférica, visceral, y las venas que la drenan constituyen la vena porta hepática. La segunda hepática se encuentra en la extremidad de las ramas terminales de la vena porta hepática. Aquí podemos ver claramente la ubicación de la vena porta, o podemos ver también cómo se conecta con el intestino y con la vena hepática y la arteria hepática del hígado. Se muestra claramente, está encerrada por amarillo y, como le dije antes, ya se conecta con la arteria hepática y con la vena hepática, y también tiene otra conexión que es del intestino. Lobulillo hepático. El hígado humano contiene entre 50.000 y 100.000 lobulillos. Cada lobulillo tiene una forma hexagonal y en el centro del hexágono se encuentra la vena centrolobulillar y en las esquinas los espacios porta. Entre las esquinas del hexágono y el centro se encuentran los sinusoides hepáticos y los hepatocitos, que se disponen en forma radiada en torno a cada vena centrolobulillar. En el lobulillo hepático se mezcla la sangre arterial y venosa procedente de los espacios porta para desembocar en la vena central de cada lobulillo. Dentro del lobulillo hepático se pueden distinguir las siguientes estructuras: espacios porta o tríadas, sinusoides hepáticos y espacio de Dice. La célula funcional del hígado son los hepatocitos, y los hepatocitos son células hexagonales con 3 tipos de bordes. El primero es sinusoidal, que delinea los bordes del sinusoide y forman con las células endoteliales el espacio de Dice. El segundo es hepatocitario, forman láminas. Y el tercero es biliar, se forman los canalículos biliares. El hígado tiene muchas funciones y entre las principales es la producción de la bilis, proteínas para el plasma sanguíneo, producción de colesterol y proteínas especiales para transportar grasa a todo el cuerpo, almacenamiento y liberación de glucosa, procesa la hemoglobina, regula la coagulación sanguínea y compensación de bilirrubina. El hígado como tal tiene diferentes células. Tiene células alfa, tiene células beta y tiene células delta y gamma. Las alfa, su función principal es la secreción de glucógano. La beta, su función es la secreción de insulina. La delta tiene como función la secreción de somatostatina y la gamma tiene su función secretar la gastrina. Una de las glándulas anexas que tenemos, además del hígado, es el páncreas.
El páncreas es una glándula de color rosa grisáceo, de 12 a 15 centímetros de longitud, que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno, que es la primera parte del intestino, justo a la salida del estómago, hasta el vaso por detrás del estómago. Su ubicación del páncreas en los seres vivos se encuentra detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno, a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, junto a las glándulas suprarrenales. Forma parte del contenido del espacio retroperitoneal. Tiene una forma alargada y se divide en varias partes llamadas cabeza, cuello, cuerpo y cola. Como ya mencionamos, el páncreas mide alrededor de 15 a 20 centímetros de largo y tiene un peso aproximado de 70 y 150 gramos y un grosor de 4 a 5 centímetros. Las partes que conforman el páncreas son cabeza. Este está dentro de la cavidad del duodeno o asa duodenal, formada por las 3 primeras porciones del duodeno y asciende oblicuamente hacia la izquierda. Otro es el proceso unciforme, posterior a los vasos mesentéricos superiores. Otra parte es el cuello. Está anterior a los vasos mesentéricos superiores, arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior, y posterior a él está la vena porta. Otra parte es el cuerpo. Continúa posterior al estómago hacia la izquierda y asciende ligeramente. Por último, una de sus partes es la cola. Termina tras pasar entre las capas del ligamento esplenoreal y es la única parte del páncreas intraperitoneal. El páncreas tiene varios conductos. Uno de sus principales es el conducto de Wirsung. Empieza en la cola dirigiéndose a la derecha por el cuerpo. En la cabeza cambia de dirección a inferior. En la porción inferior de la cabeza se une al conducto colédoco, acabando en la ampolla hepatopancreática o de Vater, que se introduce en el duodeno descendente, que es la segunda parte del duodeno. Otro conducto es el conducto de Santorini. En este se forman 2 ramas, la primera proveniente de la porción descendente del conducto principal y la segunda del proceso unciforme. En la imagen podemos ver cómo se enlaza, por así decirlo, el duodeno con el páncreas o cómo se acomoda más bien, y a través de eso también tenemos en el páncreas que son el conducto biliar común, que está parte posterior, así lo muestra la imagen. Tenemos el conducto pancreático, la cola, que es como lo final del páncreas. Tenemos el cuerpo como tal, la cabeza del páncreas, que es como lo más grueso o lo más largo horizontalmente, y por consecuente tenemos el intestino delgado, pero para esto es después de la parte del duodeno. El páncreas tiene varios conductos excretores. El conducto pancreático pasa por todo el páncreas y transporta las secreciones pancreáticas hasta la primera parte del intestino delgado, llamado duodeno. El conducto biliar común va desde la vesícula biliar, tras la cabeza del páncreas, hasta el punto donde se une el conducto pancreático y forma la ampolla de Vater en el duodeno. El páncreas también se compone del islote de Langerhans, que es un islote pancreático, y son cúmulos de células que se encargan de producir hormonas como la insulina y el glucagón, con función netamente endocrina. También secretan inmunoglobulinas. Por otra parte, los acinos pancreáticos son aglomeraciones de células productoras de jugos digestivos exócrino, que se reúnen dentro del páncreas a la manera de un racimo de uvas. Están destinadas a la producción de enzimas digestivas, los acinos pancreáticos, y a la síntesis de hormonas, insulina, glucagón. Los acinos endocrinos, que son vertidas directamente a la sangre. La diferencia entre los
axinos endocrinos y exócrinos es que los axinos exócrinos poseen conductos de secreción, mientras que los endocrinos carecen de ellos. En la imagen podemos ver a vista microscópica, podemos ver lo que son los islotes de Langerhans, que son esas pequeñas cápsulas, por así decirlo, que son de diferente tonalidad, pero siguen siendo rosas. Y en las dos se muestra, solamente que en otra imagen tenemos células de glándulas endocrinas, pero a fin de cuentas es lo mismo, y en el otro sí viene como tal el islote de Langerhans. Tenemos también lo que son acinos pancreáticos y tenemos acinos serosos de glándula exocrina. Finalmente tenemos lo que son las vías biliares. La vía biliar es un conjunto de ductos intra y extrahepáticos, por lo que rescurre la bilis producida en el hígado hasta desembocar en la segunda porción del duodeno. Las vías biliares se dividen en dos tipos: las vías intrahepáticas y las vías extrahepáticas. La vía intrahepática tiene su origen en los canalículos biliares y vierten en los conductillos interlobuliares. La vía biliar extrahepática está compuesta de los conductos biliares principales, los cuales se dividen en conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, los cuales emergen del hilo hepático en la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Se continúa uno solo denominado conducto hepático común. Es como se fusionan, por así decirlo, para formar uno. Del conducto hepático común se deriva otro que se dirige hacia la vesícula biliar, denominado el conducto cístico. A partir de este punto, el conducto hepático común cambia de nombre a conducto colédoco, el cual se unirá en la región duodenal en el conducto de Wilson, o también conocido como conducto pancreático. Es decir, cuando el conducto cístico se une con el conducto hepático común, se le denomina ya conducto colédoco, o sea, ya no se le denomina de ninguno de los dos nombres. Se quitan los dos nombres y a partir de ahí es conducto colédoco. Después de ahí dice que el cual se unirá a una región duodenal con el conducto de Wilson, o también conocido como el conducto pancreático. En la imagen podemos ver claramente cómo tenemos el conducto cístico y el conducto hepático común en la parte superior de la imagen, y se van a unir y ya podemos ver lo que es el conducto colédoco. Después de ahí, si podemos apreciar bien en la imagen, tenemos como un conducto, por así decirlo, externo, que es pequeño a diferencia del colédoco, que se llama conducto pancreático, y ya después tenemos al final lo que es el orificio del conducto pancreático. La función de las vías biliares es almacenar y concentrar las bilis secretada por el hígado y que alcanza la vesícula a través de los conductos hepático y cístico hasta ser requerida por el proceso de la digestión. Es decir, la función como tal de la vesícula biliar o de las vías biliares comienzan a partir de lo que secreta el hígado. El hígado secreta bilis y la bilis se va a la vesícula por medio de conductos. Estos conductos, como ya los habíamos visto, es el hepático y el cístico. Y ahí lo que hace es almacenar y concentrar las bilis para al final estas pueden ser requeridas para el proceso de la digestión. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos lo que son el conducto cístico, el colédoco, el conducto hepático común, el páncreas, lo que es el hígado y la vesícula biliar. Aquí cabe destacar que se pueden apreciar los conductos que como tal llevan hacia la vesícula biliar, como por ejemplo tenemos el conducto cístico, que tiene como una tonalidad verde, y podemos ver que como tal el conducto que lleva a las vías biliares se mete en el hígado, y también
Su porción también termina en una parte del páncreas, pero no está dentro del páncreas, está adherida al páncreas como tal. Pero del hígado sí está internamente. Ahora ya vamos a platicar sobre los conductos como tal. El conducto hepático común es el tubo que transporta la bilis desde el hígado y empieza donde los conductos hepáticos, o sea, del hígado derecho e izquierdo, se unen fuera del hígado. Termina donde el conducto cístico, que viene de la vesícula, se une al mismo para formar el conducto colédoco. Es una parte del sistema de las vías biliares. Es decir, el conducto hepático como tal es el que está fuera del hígado, pero se termina por unir con el conducto cístico. El conducto cístico es el que viene de la vesícula biliar. Entonces, prácticamente el conducto hepático común no llega a la vía biliar, por así decirlo. Llega solamente el colédoco, que como ya lo habíamos dicho, es la unión entre el cístico y el conducto hepático común. El siguiente es el conducto cístico. El conducto cístico puede considerarse como el conducto excretor de la vesícula biliar, por la que ésta elimina las bilis que almacena. Tiene una longitud de entre 2 y 3 centímetros y alrededor de 3 milímetros de diámetro. Posee un esfínter situado en la capa muscular de la pared que se le denomina esfínter de Lütgens. Contiene además un conjunto de pliegues irregulares situados en la mucosa conocidos como válvulas de Heister. La pared del conducto está formada por 3 capas: mucosa, fibromuscular y serosa. Tenemos el conducto de Wirsung. El conducto de Wirsung es o conducto pancreático principal, igual se le conoce de esas dos maneras. Es un conducto que nace en la cola del páncreas, atraviesa el cuerpo, el cuello y la cabeza de esta glándula para desembocar a través de la ampolla de Vater o ámpula de Vater, que es lo mismo, en la carúncula mayor del duodeno, junto al conducto colédoco procedente de la vesícula biliar. A través del conducto de Wirsung, el páncreas expulsa el jugo pancreático hacia el duodeno para facilitar la digestión de los alimentos. Este ya como tal es un conducto del páncreas, ya no tiene como su funcionalidad en el hígado como los anteriores que habíamos visto. Aquí tenemos lo que es el conducto colédoco, que como ya lo habíamos dicho es la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. Es el conducto biliar común o colédoco. Es un conducto de la vía biliar originado de la fusión del conducto hepático común con el conducto cístico y que desemboca en la segunda porción del duodeno. El tubo que transporta la bilis desde el hígado y la vesícula biliar a través del páncreas y hasta el duodeno, la parte superior del intestino delgado. La parte superior del intestino delgado se compone por 2, que es la primera parte y la segunda parte. Ya terminando de hablar de los conductos como tal, tenemos lo que es el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi tiene 3 funciones principales: dirigir el flujo de la bilis y las secreciones pancreáticas hacia el duodeno, evitar el reflujo de dichas secreciones al tracto biliopancreático y direccionar la bilis hepática hacia la vesícula biliar para su almacenamiento. Como podemos ver, es es como un pequeño conducto, pero el esfínter de Oddi como tal es un esfínter que es la parte final de ese conducto. Lo podemos apreciar en la imagen. Y finalmente tenemos lo que es la ámpula de Vater o ampolla de Vater, que es lo mismo, o también es conocida como ampolla hepatopancreática, papila de Vater o papila duodenal mayor. Es lo mismo. Es la parte del duodeno donde se desemboca el conducto biliar común o conducto colédoco en la segunda parte duodenal. Consta de varios esfínteres de músculo liso que regulan el flujo de bilis y jugo pancreático a través de la ampolla.
El esfínter del conducto pancreático es el esfínter del colédoco. La ampolla de Vater transporta la bilis desde el conducto colédoco, así como las secreciones pancreáticas a través del conducto pancreático hasta el intestino delgado. Aquí en la imagen podemos ver dónde se sitúa la ampolla de Vater y podemos ver que se sitúa en la parte del duodeno, por así decirlo, y vemos que es como un conducto que viene de la vesícula biliar, que es el colédoco, pero se ensarta o se mete en el duodeno.